Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Justicia. Ejecutarán los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por la causa vialidad. La Cámara Federal de Casación Penal le dio un nuevo revés judicial a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. El rechazo del recurso extraordinario que buscaba frenar el decomiso de bienes dispuestos en la causa vialidad. Por esta decisión, la justicia quedó habilitada para avanzar en la ejecución de 111 bienes vinculados a la condena de administración fraudulenta contra Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Entre estos activos se encuentran propiedades, hoteles y empresas relacionadas con el patrimonio de la familia Kirchner. Lo cierto es que con esta decisión la Cámara de Casación Penal deja firme la posibilidad de que se pueda directamente ya liquidar los bienes, que son una cantidad enorme de propiedades, tanto de Cristina Fernández de Kirchner, que hay que recordar que luego de cuando comenzó esta causa, o cuando esta causa fue avanzando, decidió traspasar sus bienes a nombre de sus hijos como una forma de eludir la posibilidad de el decomiso si se encontraba culpable. Bueno, la Cámara ha aceptado el pedido de los fiscales también de decomisar esa cantidad de bienes que son desde los hoteles de Cristina en Santa Cruz, pasando por una serie de propiedades, su casa en La Recoleta y bueno, el domicilio actual de San José 1111, que también están incluidos dentro de los bienes que van a poder ser liquidados a través de subastas públicas por parte de la justicia. Seguramente va a poder recuperarse también como se hizo con la causa conocida como la ruta del dinero K, donde también se decomisaron bienes de Lázaro Báez y de su familia, entre otros, ¿no? Frente a esta acusación de embargos y recuperación de dinero robado de los argentinos, ¿cómo se explica que aún esté cobrando una doble pensión de privilegio? Bueno, lamentablemente por la justicia, porque hay que reconocer que el gobierno de Milei, el ministro Petovelo, decidió, una vez que tuvo la condena de vialidad en firme, suspender los pagos. Cristina fue a la justicia y la Cámara de la Seguridad Social decidió reconocerle, porque aduce de que tiene riesgo alimentario, Cristina Fernández de Kirchner, un verdadero chiste, le reconoció y obliga al Estado a pagarle. El gobierno ha ido en queja a la Corte, esperemos que la Corte decida finalmente que este beneficio, que creo que debe desaparecer definitivamente en la Argentina, las pensiones de privilegio, no tiene que ser cobrado por aquellos que son condenados por hechos de corrupción, es decir, por delitos que afectan el patrimonio de todos los argentinos. Y la verdad que me alegro del fallo de hoy, porque lo que más le duele a los corruptos es que le saquen la plata, y creo que en ese camino la justicia ahora tiene la posibilidad finalmente de recuperar esos bienes.
Internacionales. Explosión del cohete de Blue Origin en Florida durante una prueba de motores. Este jueves, un cohete de Blue Origin se hizo explotar durante una prueba de la plataforma de lanzamiento, causando una sacudida en las viviendas cercanas y tiñendo el cielo de un color naranja. El cohete New Glenn, desarrollado por Jeff Bezos, sufrió la explosión durante una prueba de encendido de motores. Desde la compañía se comunicó que a través de X, que todo su personal se encuentra a salvo y ha sido localizado. Las autoridades de emergencia confirmaron que no existe ninguna amenaza relacionada con vapores u otros peligros derivados de la explosión. La explosión se sintió alrededor de las 21 horas de la noche de este jueves, en las comunidades de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach, donde los residentes acudieron a las redes sociales para informarse sobre lo ocurrido. El complejo de lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral es visible desde la playa, lo que permitió que se compartieran rápidamente fotos de la bola de fuego. Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy, indicó Blue Origin en un comunicado. Proporcionaremos actualizaciones de información a medida que tengamos más datos sobre lo ocurrido. Córdoba. El abogado Nagy dijo que Agostina entró en la casa de Barrelier y estuvo 3 horas y salió. Un giro inesperado en la investigación penal por la desaparición de Agostina Vega introduce un nuevo escenario temporal clave. El abogado penalista Carlos Nagy, el representante legal de la madre de la menor, confirmó que la adolescente de 14 años permaneció aproximadamente 3 horas dentro de la vivienda de Barrio Cofico, perteneciente al único detenido, Gabriel Barrelier, y que posteriormente abandonó el domicilio. Las revelaciones coinciden de manera exacta con las declaraciones indagatorias que Barrelier presta en los tribunales de Córdoba ante el fiscal de instrucción Raúl Garzón, bajo la grave imputación de delito de privación ilegal de la libertad calificada. La única persona detenida, la última que estuvo con esta niña Agostina, acusada del delito de privación ilegal de la libertad calificada. Las pruebas acorralan a este hombre. Agostina, junto a este señor Barrelier, el hombre que se había ganado la confianza de la madre, hoy querellante particular, y de esta niña, ingresan al domicilio de Juan del Campillo. Las antenas telefónicas la ubican operando su aparato celular por espacio de aproximadamente 3 horas. Doctor Nagy, ¿salió de ese domicilio? Indudablemente que salió. No hay material que capte la salida, pero salió de ese domicilio y en el allanamiento que se realizó en el día de ayer, que se prolongó a lo largo de más de 4 horas, con la participación de todos los gabinetes, no se ha encontrado rastro alguno, evidencia alguna de que haya existido algún elemento que lo vincule a un episodio cruel o fatal. Cauto optimismo, se sigue la investigación de cerca, ha sido admitida como querellante particular la mamá, que, debo decirlo, en este momento está en jefatura, aportando datos altamente relevantes que también se los ha transmitido el fiscal y que entiendo van a ser muy importantes para seguir alimentando una esperanza desde el cauto optimismo, encontrarla con vida. Internacionales. Descubren 5.5 millones de abejas escondidas en un cementerio en Nueva York. Raquel Fodinsen, una investigadora del Cornell University, descubrió un fenómeno sorprendente durante una caminata por el cementerio Earth Lawn de Ithaca, en Nueva York, en la primavera del 2022, mientras se dirigía a su trabajo en un laboratorio de entomología. Notó una gran cantidad de abejas en el área. Al recoger algunas para mostrarlas en su supervisor, a Brian Detford, se identificó a las abejas como Andrana regularis, una especie solitaria que anida en el suelo y que juega un papel crucial en la polinización de los cultivos. Este simple descubrimiento condujo a una revelación extraordinaria. El cementerio alberga una de las mayores y más antiguas agrupaciones de abejas subterráneas documentadas. La investigación, desde aquel entonces al día de hoy, estimaron que hoy hay aproximadamente 5,5 millones de abejas que viven en el área de un acre y medio, lo que equivale a más de 200 colmenas de abejas melíferas y supera la población humana de Manhattan en más de 3 veces. Salta. Ganó $15,000 en el Quincy, pero tiró el cupón sin darse cuenta.
Una historia tan insólita como frustrante. Conmueve por estas horas a la ciudad de San José de Metán. Un vecino fue uno de los ganadores del sorteo especial del Kini 6, que entrega $15.000 libres de impuestos, pero no logró encontrar el cupón ganador porque, según el relato de la agencia que vendió la apuesta, lo había tirado a la basura. La información fue confirmada por Claudia Teseira, titular de la subagencia ubicada en la calle Pueyrredón Este 669, quien contó que 2 clientes habituales que podrían haber sido los afortunados, aunque ambos perdieron las boletas. Según explicó, uno de los posibles ganadores había cambiado recientemente su billetera y descartó papeles viejos sin revisar el ticket de juego. Hace unos días atrás rompió la billetera vieja y tiró todo lo que tenía adentro, contó Teseira. La situación generó una enorme desilusión entre los involucrados, ya que el premio equivale actualmente a más de 21 millones de pesos. Son 2 clientes que están muy bajoneados. Se les vino el mundo abajo, expresó la agenciera. El premio formó parte de un sorteo especial organizado por la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe en el marco de una promoción vinculada al Mundial de Fútbol 2026. 10 apostadores de distintos puntos del país fueron beneficiados con $15.000 libres de impuestos. La promoción estuvo vigente durante mayo y participaban automáticamente todos los cupones jugados del Kini 6. Fue una gran emoción saber que alguien de Metán había ganado, pero ahora es una lástima, porque sin la boleta no se puede hacer nada, lamentó. Mientras tanto, los vecinos siguen revisando cajones, bolsillos y papeles con la esperanza de encontrar el cupón perdido que podría haberles cambiado la vida. Mendoza. Elevan a juicio la causa por contrabando de armamento pesado en Mendoza. La Fiscalía Federal de Mendoza solicitó elevar a juicio oral la causa que desarticuló la banda internacional dedicada al contrabando de armamento pesado. Actualmente hay 34 personas imputadas cumpliendo prisión preventiva. Según el requerimiento del fiscal Fernando Alcázar, la red operó durante más de 4 años con una logística muy aceitada. Los integrantes de la banda compraban el material en Brasil, lo ingresaban ilegalmente por la provincia de Buenos Aires y de allí a Mendoza. El último tramo consistía en cruzar a Chile a través del paso internacional Cristo Redentor. La investigación derivó en un mega operativo simultáneo de más de 30 domicilios en Chile y en la Argentina. Tucumán. Alfredo Miroli habló sobre el rumbo de la medicina hacia revertir el envejecimiento celular. El doctor Alfredo Miroli encabezó este día jueves una disertación en la Facultad de Medicina bajo el título «Cómo revertir el envejecimiento celular», donde abordó los avances científicos que prometen cambiar por completo el futuro de la salud y los tratamientos médicos. El especialista sostuvo que muchas de las investigaciones que hasta hace poco parecían imposibles ya comenzaron a mostrar resultados concretos. No es ciencia ficción, es ciencia real, afirmó el médico. Durante la charla, Miroli expresó que actualmente existen avances que permiten revertir el envejecimiento celular y el rejuvenecimiento de órganos, algo que, según detalló, ya se logró en experimentos realizados con ratones. El médico también destacó el impacto que tendrá la genética en los próximos años y aseguró que los científicos están logrando callar genes responsables de las distintas enfermedades, abriendo una nueva etapa en la medicina moderna. Para Miroli, los cambios que se vienen están tan profundos que modificarán gran parte de los tratamientos actuales. Muchísimos tratamientos van a desaparecer. Aseguran que la medicina avance hacia revertir el envejecimiento. El reconocido especialista tucumano Alfredo Miroli encabezó una disertación en la Facultad de Medicina donde afirmó que el rejuvenecimiento de órganos ya dejó de ser ciencia ficción. Durante su exposición, Miroli destacó que las investigaciones genéticas actuales permiten callar genes responsables de diversas enfermedades, un logro que ya demostró resultados concretos en laboratorios. El médico anticipó que esta acelerada transformación modificará por completo los tratamientos actuales, haciendo desaparecer a muchos de ellos. Viene una revolución en la medicina. En unos años habrá que reescribir gran parte de los libros universitarios, concluyó el experto, cuando habló del futuro de la salud. Buenos Aires. YPF no prevé bajar combustibles pese a la caída internacional del petróleo. El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que la empresa no planea reducir el precio de los combustibles ahora que la perspectiva de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán impacta en una caída del precio internacional del petróleo.
Ahora vos vas a ayudar a YPF, le respondió a una periodista al ingresar a la LATAM Economic Forum que se llevó a cabo en el predio del Parque Norte. Y es que la respuesta del titular de la principal petrolera argentina hace referencia a la política de buffer, el precio que la firma decidió prorrogar por 30 días. Esto funciona como un colchón que amortigua las variaciones del precio del crudo a nivel global en los contextos de la guerra de Medio Oriente. Hace unos días la empresa subió los precios un 1%, en tanto la suba del petróleo Brent de referencia para Argentina había saltado a $110 desde los $60 que valía previo al conflicto. Este jueves bajó a un nivel cercano a los $95. El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la empresa no planea reducir el precio de los combustibles ahora que la perspectiva de un acuerdo entre Estados Unidos del precio internacional del petróleo. Ahora vos vas a ayudar a YPF. Así le contestó a una periodista al ingresar al LATAM Economic Forum que se llevó a cabo en el predio de Parque Norte. Las explicaciones de Marín indican que, así como la empresa no convalidó todo el efecto alcista de la guerra, ahora los clientes van a hacer su aporte, ya que los precios seguirán igual o bajarán, pero en menor magnitud respecto de los valores internacionales. Buenos Aires. Toto Caputo afirmó en el fórum, cuando le preguntaron por la gente que no llega a fin de mes, él contestó que estamos mejor que antes. El ministro de Economía, Luis Caputo, se manifestó ante un periodista por la difícil situación económica que atraviesan las familias y se mostró optimista respecto a las elecciones del 2027. En un discurso, el funcionario expresó que el relato está muy lejos de los datos y culpó a la prensa por las críticas que recibe la gestión. Los que no sienten mucho frío y levantan las temperaturas, tras lo dicho del ministro de Economía, Luis Caputo, Luis Toto Caputo para los más allegados y funcionarios del gobierno nacional, porque estuvo en la exposición que tuvo como cierre de gala el presidente de la Nación, Javier Milei, en el sindicato de comercio en Parque Norte, en esta capital federal, muy cerquita del Parque Metropolitano, muy cerquita del Río de la Plata. ¿Por qué? Caputo se pone en alto cuando habla de el plan económico que lleva adelante. Y entre las frases que dijo, una de las más destacadas, fue la que te voy a hacer escuchar. Que no le reclamen los periodistas cuando le dicen qué pasa cuando la gente no llega a fin de mes. Porque Caputo lo ve de la siguiente manera. La pregunta de qué le decís a la gente que no llega a fin de mes. Y vos decís, sí, tengo que mostrar empatía, por supuesto, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. Ahora, de vuelta, subliminalmente están pasando, el mensaje de la gente no llega a fin de mes, antes estaba mejor. Entonces, ¿cómo contestás eso? Porque digo, como yo digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? O sea, no me digas, la gente no llega, porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor. Y si vos preguntás eso, me pones a mí en una situación de tener que corregirte. Porque cuando vamos al dato de pobreza, ¿no? Estos son datos. Y los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Y esta es la gente que más nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que estás queriendo decir cuando decís la gente? O sea, hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es, de vuelta, un dato duro. Esto es lo que decía Luis Caputo, el ministro de Economía, que hay muchos que están mucho mejor, y que cuando algún periodista le pregunta qué pasa cuando la gente no llega al fin de mes, él tiene otra óptica para verlo. Cuando hoy hablábamos, y la calidad de la grabación de Caputo es porque es tomada del parlante, lo hizo hasta más de 1000, algunos dicen, otros 1000 inscriptos que hubo en este fórum de economía, hablaban sobre otros puntos que buenos destacarlos. Cuando le consultamos a algunos industriales, a algunos empresarios, todos te decían, te juntaban los hombros y te decían, en la oposición hay una flaqueza impresionante, hay un vacío que lo llena la interna del gobierno, por ese lado. O sea que pensando en el año 2027, el gobierno apuesta que la economía va a repuntar, tiene dólares en el Banco Central de la República Argentina, tiene que vender lo que está vendiendo el campo, el dólar para la clase media que no sube, si es un problema para los que están exportando, pero que
la misma economía va a ir mejorando. Por eso decía esta frase, que luego vuelve a hablarla sobre este tema Javier Milei en el cierre, que el año que viene la economía le va a ganar a la política. ¿Por qué? Porque cada vez que hay elecciones no se suben las tarifas, se dan más subsidios, aparecen los planes sociales y todo lo que conocemos. ¿Qué pasará? Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero sobre todo es por la vacante que hay en el sector de la oposición. Cristina sigue presa, los gobernadores, que cada uno su negocio. Cuando hablamos de los gobernadores peronistas, me decían que esta es la primera vez que los gobernadores peronistas de la Patagonia no tienen nada que ver con los gobernadores del centro del país, y no tienen a la vez nada que ver estos con los gobernadores del norte de la República Argentina, que no tienen nada en común, ningún proyecto en común, cada uno está apareciendo por situaciones separadas. Este como primer tema. Segundo tema, lo que dice Caputo, que la molestia otra vez no es la oposición, no son los políticos de la oposición, no es el kirchnerismo. ¿Quién les molesta? Las preguntas de los periodistas cuando le dicen a la familia de Adorni cómo le fue, seguramente te va a decir que muy bien. Ganando 3 millones, la tarjeta de crédito gastó 85, según a quien le pregunte, si con el cristal que lo mires. Y la última, jueves volvieron las asambleas al hospital Garrahan. Hace mucho que no hablamos del hospital Garrahan. Para algún desprevenido, hospital por excelencia, para la niñez, para salvar vidas, para que los chicos tengan futuro, es el hospital Garrahan. ¿Qué están haciendo de los sindicatos? Están diciendo, no tenemos aumento de sueldo, pero están diciendo, se han comprado cosas para el hospital que no sabemos cuánto salieron y si son muy útiles. Y le pregunté, ¿pero cuántas? ¿Qué cosa? Y por ejemplo se han comprado un montón de camas. Y le dije, espectacular, hay que aplaudirlos. Han comprado el hospital Garrahan, la nueva intervención, un montón de camas. Me dijeron, pero el detalle es que para todos chicos mayores de 13 años, y los que tienen menores de 13 años, bueno, digo, debe ser alguna casualidad. No, dice, pará. Todas las camas que compraron, que se gastó una ponchada de plata, no entran en las ambulancias, no entran en los ascensores. Digo, pero que no lo pensaron antes para hacer la licitación y comprar esto. Bueno, esto que te estoy contando ahora va a traer cola. Internacionales. Hemos escuchado en las últimas horas informes optimistas sobre que se habría llegado a un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos para encontrar una salida al dramático final de esta guerra en Medio Oriente, que se ha convertido en una guerra en Hormuz, otra en Gaza y otra en el sur del Líbano, en los ataques de Israel sobre Hamas y Hezbollah, que acabaron con la cúpula de la organización terrorista que opera en la Franja de Gaza. Pero venimos sosteniendo que el presidente de los Estados Unidos tiene líneas rojas que no quiere cruzar. 2 de ellas estaban siendo aceptadas por los negociadores norteamericanos, pero llegados a la mesa del presidente de los Estados Unidos, este rechazó esas 2 condiciones. El presidente norteamericano insiste que el tema del plan nuclear no tiene que ser un tema para negociar durante 60 días. Tiene que ser un tema que los iraníes acepten ya, que ya acepten que no van a tener de ninguna manera un plan nuclear con terminación bélica, que podría dárseles uranio enriquecido al 3.27% para que esté limitado su desarrollo nuclear a cuestiones médicas o energéticas, pero de ninguna manera a artefactos bélicos. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Radio Boom Show. Y estos son nuestros titulares. Donald Trump dice que este viernes tomará una decisión final sobre un posible acuerdo con Irán. Teherán, por su parte, asegura que la negociación sigue y que las declaraciones de Trump son una mezcla de verdades y mentiras.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó que el dron que cayó en Rumania, país miembro de la OTAN, fuera ruso. Prometió medidas de represalia y la OTAN dice estar lista para defender a sus aliados. Roces diplomáticos entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Lula da Silva criticó con dureza a Estados Unidos por la designación de 2 grupos brasileños como grupos terroristas. Dijo que a Brasil no se le trata como si fuera un país de pacotilla. Estos son nuestros titulares. Vámonos con el informativo. RFI. Un acuerdo, 2 versiones. Estados Unidos e Irán confirman que buscan un acuerdo común para poner fin a la guerra en Medio Oriente, pero en las últimas horas fluyen posiciones diferentes, contrarias. De un lado está Trump, quien asegura que ya hay un preacuerdo con Irán y que este viernes dará a conocer si lo aprueba o no, pero Irán rechaza rotundamente esta versión, asegurando que las declaraciones de Trump son una mezcla de verdad y mentira. Quien habla es Esmail Bakai, portavoz de la Cancillería iraní, asegurando que el intercambio de mensajes continúa y que aún no se ha llegado a un acuerdo. También versiones diferentes sobre el tema nuclear. Irán asegura que las negociaciones priorizan el fin de la guerra, pero que no se habla del programa nuclear iraní. En su red social Truth Social, Trump publicó un largo mensaje asegurando que ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán, y también que Irán abriría el estrecho de Hormuz sin peajes, entre otros puntos. Una información de último momento transmitida por agencia AFP asegura que Trump solo firmará el acuerdo de paz si se cumplen sus condiciones. En espera de las confirmaciones de estos 2 países, el ejército israelí se adentró más en el Líbano este viernes, donde enfrenta al grupo islamista proiraní Hezbollah. Las tropas cruzaron el río Litani a unos 30 kilómetros desde la frontera israelí hacia el centro del Líbano. Así justificaba la incursión militar el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Desde aquí se está organizando la batalla contra el Hezbollah en el norte. Los resultados son muy impresionantes. Nuestras fuerzas han cruzado el río Litani, han avanzado hacia las zonas controladas. Estamos operando en Beirut, en el Valle de la Beca. A lo largo de todo el frente estamos atacando directamente al Hezbollah. Algunos especialistas estiman que Israel ocupa actualmente 6% del Líbano, el mismo porcentaje del territorio que ocupó Israel entre 1985 y el año 2000, y la manera en que avanza el ejército israelí pone en peligro a la sociedad civil. Así lo asegura el jefe adjunto de la misión de Médicos Sin Fronteras en Líbano, Conrado Alonso. Pues es imposible evacuar a toda esta población en poco tiempo. También lo que hemos visto en días pasados, salen órdenes de evacuación, digamos, a medianoche, y en menos de 1 hora ya están atacando, bombardeando los lugares. A medianoche, pues se supone que ya las personas están descansando o intentando descansar en medio de la zozobra. Primero no ven la orden de evacuación y después a la 1 o 2 de la mañana, pues resulta que están siendo atacados. Entonces es realmente imposible. Cual pues demuestra la falta de límites en la guerra y la falta de respeto de los principios mínimos de una guerra, que son los temas de la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad, el tema de la precaución mínima para proteger a los civiles. Al menos 6 personas murieron este viernes en varios ataques israelíes contra diferentes localidades del sur del Líbano. Pasamos a Europa. Este viernes la comunidad internacional encendió las alarmas por el dron que cayó en Rumania, dañando un edificio en la ciudad de Galați, dejando 2 heridos. Rumania atribuyó a Rusia toda la responsabilidad y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió asegurando que hasta este momento nadie puede decir que el aparato era ruso, y aseguró que su país, cito, nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos. Fin de la cita. Mark Rutte, el secretario de la OTAN, alianza a la que pertenece Rumania, dijo que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado. Se trata de un mensaje contundente para disuadir a Rusia. Así lo dijo a RFI el politólogo de la Universidad de Granada, Alberto Bueno. La alianza trata de mostrar una imagen de credibilidad y solidez frente a Rusia. Una imagen de solidaridad, credibilidad, solidez y apoyo mutuo que está en la base de la disuasión de la defensa colectiva, y es de eso de lo que estamos hablando. Cuando los socios tratan de mandar ese mensaje de unidad, esa condena unánime a este u otros incidentes, lo que trata de proyectarse es esa imagen de que cualquier estado de la OTAN que pueda verse amenazado o que sufra
directa o por accidente algún tipo de ataque, va a tener ese respaldo de la alianza. Por tanto, no es solo un mensaje de solidaridad, ya es simbólico, es comunicación, no es una narrativa política, pero en última instancia lo que trata de apuntalar es la disuasión colectiva, y esa es la clave. El presidente de Brasil, Lula da Silva, criticó con dureza a Estados Unidos, que designó este jueves como grupos terroristas a las dos mayores facciones criminales de Brasil, el primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. No aceitamos ser tratado como moleque. No aceptamos que nos traten como niños, no aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla. No jueguen con la democracia, con la soberanía de este país, decía este viernes el mandatario brasileño. Pero además de las declaraciones, ¿qué puede hacer Lula da Silva en esta situación? Nuestra compañera Paola Ariza se lo preguntó al profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas, Vinicius Rodríguez Vieira. Creo que Lula no tiene mucho que hacer, porque puede hacer una protesta diplomática, lo que es esperado, pero no tiene capacidad de poner al medio plazo una reacción a los Estados Unidos. Lo que Lula puede hacer, caso logre tener un cuarto mandato, su segunda tentativa de reelección, Lula puede mover Brasil hacia China, hacia el sistema financiero chino y hacia la esfera de influencia china, porque fue también la decisión una facada en las espaldas, porque Lula, como he dicho, ha ido en los Estados Unidos, todo parecía bien, hay diferencias ideológicas entre Trump y Lula, pero para Brasil es un tema muy sensible porque afecta directamente nuestra noción histórica de soberanía. Brasil, como una potencia regional, esperaba mucho más respeto de los Estados Unidos. Era Vinicius Rodríguez Vieira, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas. Y así como Lula, el presidente de Brasil, le pidió a Estados Unidos que respete su soberanía, también lo hizo México. El legislativo aprobó una reforma a la Constitución mexicana que busca anular elecciones cuando se compruebe que haya influencia extranjera en México. Aunque tiene la luz verde de diputados y senadores, falta la normativa para conocer las acciones extranjeras que podrían cancelar los resultados y se prevé que aplicaría para las elecciones generales de 2030. Así reaccionaba la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Nosotros tenemos que estar muy atentos, de todas maneras, porque frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, pues eso no lo podemos permitir, porque México es un país independiente, libre y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. La presidenta puso como ejemplo el caso de una institución, una ONG llamada Mexicanos contra la Corrupción, que habría sido financiada, según la mandataria, por el gobierno de Estados Unidos para apoyar una candidatura. La mandataria no mencionó ningún nombre. Vámonos a Colombia, donde se preparan para elegir presidente o presidenta este domingo 31 de mayo. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar. La campaña estuvo marcada por la violencia y las amenazas a los tres nombres que lideran las encuestas. Así nos resumía más temprano las intenciones de voto nuestra corresponsal en Bogotá, Diana Jalón. Desde hace ya bastantes meses, pues obviamente Iván Cepeda, que es el candidato del partido gobernante y de la izquierda en Colombia, ha repuntado sobre el 40% del favoritismo siempre. Comenzó dando la batalla a Paloma Valencia, de derecha, pero en las últimas encuestas, en las últimas 3 encuestas, Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, de extrema derecha, estaba con un porcentaje que le permitiría pasar a la segunda vuelta. Y como cuarta, ya con una diferencia muy grande y una intención de voto de tan solo el 2%, está la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Así que evidentemente el segundo paso para la segunda vuelta estaría confirmado la izquierda con Iván Cepeda y estaría entre el Tigre, como te digo, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, pero en la última encuesta la diferencia entre Abelardo y Paloma era casi de 20 puntos porcentuales. 5 países de América del Sur acordaron un plan para frenar el crimen organizado transnacional. Este jueves se reunieron en Santiago, capital de Chile, los ministros de seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y de Chile para definir medidas comunes. Naila de Arjacine.
El crimen organizado transnacional es una de las principales amenazas que nuestros países deben afrontar hoy en día. Con estas palabras, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquena, inauguró la reunión. Ninguno de nuestros países puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud. El presidente chileno, José Antonio Kast, de extrema derecha, destacó el momento privilegiado que atraviesa actualmente el continente, ya que 4 de los 5 países que participaron en la reunión de ayer están liderados por gobiernos de derecha o de extrema derecha. Podemos decir que estos 5 países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Sin embargo, según el experto político Danilo Herrera, hubo una ausencia importante en esta reunión. El problema central es la ausencia de Venezuela. La lucha contra el crimen organizado en Sudamérica no se entiende sin Venezuela, refugio de organizaciones como el Tren de Aragua. Chile, que fue sede de esta cumbre, enfrenta al mismo tiempo fuertes críticas internas contra el gobierno por su inacción en materia de seguridad, aun cuando el presidente Kast había sido elegido precisamente con promesas de orden. Naila de Roisne, Santiago. Gracias, Naila de Roisne. El alto nivel de violencia criminal que se registra en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se ha convertido en un obstáculo que se suma a las barreras históricas de acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, según un informe publicado este viernes en El País Andino. Nuestro compañero Yago Martín nos cuenta los detalles de esta problemática que vive Ecuador. La criminalidad en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y considerada como una de las más peligrosas del continente, no afecta a todos por igual. Impacta de forma diferencial a las mujeres y obstaculiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Así lo explica Jocelyn Pispira en su último informe para el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil. Cerca del 96% de las lideresas considera que la criminalidad afecta el acceso a los servicios de salud sexual. Ellas plantean que tiene que ver con el temor a desplazarse, con el desplazamiento forzoso que se ha dado ahora últimamente por la alta criminalidad o el enfrentamiento entre bandas. También menciona la criminalidad en los centros de salud, entendiendo esta como la presencia de grupos armados y de robos también, que robo es parte también de la criminalidad. Y también otro de los factores es la desconfianza en los servicios de salud. En medio de este clima de violencia, el miedo a ser juzgadas se convierte en un factor clave que impide a las mujeres de Guayaquil ejercer sus derechos reproductivos. Una de las cosas que siempre se identifica en estos temas, por ejemplo, es cómo las mujeres toman decisiones sobre su sexualidad o sobre su reproducción. Fíjate que también el miedo a ser juzgada, si lo observas en el informe, también es alto cuando se pregunta en relación al aborto, al acceso al aborto. La investigadora recalca que hay sectores más afectados. Las mujeres migrantes, las mujeres en condiciones económicas más precarizadas, lo que se reporta con mayor frecuencia son las mujeres migrantes por obstáculos administrativos, ya que se pide, por ejemplo, cédula y algún otro tipo de documentación para acceder a estos servicios. El personal médico también ha denunciado la inseguridad que se vive en los centros de salud. La violencia criminal afecta la calidad de los servicios, porque cuando hablamos de calidad no es solamente dar un servicio médico basado en evidencia, sino que también tiene que ver con una cultura de seguridad dentro de los centros de salud. El personal de salud reportaba que no hay guardias, consideran que no hay protección, consideran que no hay garantías en los protocolos de seguridad en los centros de atención. Por ejemplo, y te menciono algo, vas al trabajo sin saber si vas a regresar, consideran que están siendo afectados o acosados en distintas partes, es decir, que no solamente es cuando ellos están fuera del centro de salud circulando como cualquier ciudadano o ciudadana, sino también que dentro del centro o alrededor del centro este tipo de violencia está afectándolos. El informe revela que hay una grave escasez de anticonceptivos para las mujeres y recalca que para resolver la situación es necesario un cambio en las prioridades del Estado en el campo de la salud. Hasta aquí, el resumen diario de noticias. Esto está muy bueno. Estás escuchando Radio Boom Show.